Bueno, para ser puntuales, vamos a comenzar la reunión de la Sociedad Colombiana de Historia de la Medicina en asocio con la Asociación Colombiana de Salud Pública. Señor secretario, tenga la gentileza de leer el día. Sociedad Colombiana de Historia de la Medicina y Asociación Colombiana de Salud Pública, Historia y retos de la investigación del tracoma en Colombia, a cargo de Dr. Holman Miller Hurtado, biólogo y entomólogo y coordinador del programa de enfermedades transmitidas por vectores de la Secretaría de Salud del BAUPES, doctora Sandra Liliana Talero, oftalmóloga investigadora en la Escuela Superior de Oftalmología del Instituto Barraquer de América, doctor Julián Trujillo, bacteriólogo y epidemiólogo, coordinador del Grupo de Enfermedades Emergentes y Reemergentes desatendidas del Ministerio de Salud y Protección Social, entrega de diplomas y distintivos. Te digo el orden del día. Hoy tengo el gusto de presentar como conferencistas del tema Historia y retos de investigación del tracoma en Colombia a 3 personas que han convertido la investigación de esta entidad en una misión patriótica. Hoy, gracias a Holman Miller, Sandra Liliana Talero y Julián Trujillo, estamos los colombianos entendiendo cómo el coletazo de la epidemiología de la esclavitud, en este caso la de un estado vecino, Brasil, ha afectado a un grupo paria y de intocables, los indígenas Macú, y cómo estos a su vez se están convirtiendo por su movilidad de absorción por la sociedad mayor en un riesgo para la población en general de los departamentos del Baupés, Guainía y Guaviare. El tracoma estudiado por los doctores Miller y Trujillo y la doctora Talero en el Baupés ha hecho recordar que la globalización de las enfermedades es un hecho. El tracoma, que permaneció vinculado a las poblaciones negras brasileñas con su larga historia de esclavitud, 30 años más de esclavitud que la de los colombianos, ya no requiere de los esclavos como fue el caso en los siglos anteriores, sino los nuevos agentes de la transmisión de las enfermedades como son los turistas. Colombia, durante lo que yo he llamado la epidemiología de la servidumbre y la esclavitud, vio entronizarse en su realidad socioepidemiológica la filariasis bucherea bancrofti y Onchocerca volvulus en los siglos XVI y XVIII respectivamente, el ancilostoma necator americanus en los lugares de explotación minera a partir del siglo XVI, el gusano de Guinea Dracunculus medinensis en la Cartagena del siglo XVIII, como también los hemoparásitos Plasmodium falciparum y malaria en el siglo XVI, el virus de la fiebre amarilla acompañado de su vector africano Aedes aegypti en la costa caribe colombiana en 1651. La filariasis bucherea bancrofti fue un problema de salud pública en la costa caribe hasta la década de los 60 del siglo XX. El Onchocerca volvulus fue un problema de salud pública en la costa pacífica hasta hace unos pocos años. El ancilostoma necator americanus ya no es el terrible flagelo que fue durante el siglo XIX y los primeros 70 años del siglo XX. La dracontiasis, que fue un problema en el Caribe durante los siglos XVII, XVIII y XIX, solo fue anotado como problema en Cartagena en el siglo XVIII. La fiebre amarilla comenzó a ser doblegada como problema de salud pública en Colombia gracias a la vacuna a partir de 1937. Esta historia de éxitos no se puede ascribir al vector Aedes aegypti, que por razones de densidad poblacional humana y prácticas culturales de aseo y sobre el entorno de basuras, hoy es un serio problema como transmisor de la fiebre procedente del sureste asiático del dengue y las fiebres africanas del chikungunya y el zika. Hoy Colombia está abocada a una enfermedad de origen africano obtenida en su vecindario, Brasil, y 2 enfermedades de origen africano obtenidas a través de los viajeros en avión, el chikungunya y el zika. Para la Sociedad Colombiana de Historia de la Medicina es muy grato tener la oportunidad de hacer esta reflexión de tipo histórico sobre este problema tan actual como es el tracoma. Agradecemos a los miembros de la Sociedad Colombiana de Historia de la Medicina, Sandra Talero, Holman Miller y Julián Trujillo, su interés y experiencia profesional. Gracias. Continuamos con la presentación del doctor Holman Miller, biólogo y entomólogo. Él es el encargado de coordinar el programa de enfermedades transmitidas por vectores de la Secretaría de Salud de BAUPES y ha sido galardonado con el Premio Nacional de Medicina en el año 2015. Doctor Holman. Muchas gracias. Quiero compartir con ustedes un resumen de lo que ha sido el trabajo
de eliminación de la ceguera por tracoma en los últimos 5 años en el departamento del Vaupés, con algunas notas acerca de su descripción, de cómo llegamos a describir la enfermedad para Colombia y de los avances que hemos tenido en el manejo de la enfermedad. El departamento del Vaupés se encuentra ubicado al suroriente de Colombia. Hace parte además de la gran cuenca del río Amazonas. El solo hecho de estar inmersa en la cuenca del Amazonas tiene unas particularidades con respecto a una epidemiología propia, con respecto a refugios históricos, como lo mencionaba el doctor Sotomayor, refugios históricos de enfermedades, de interacciones con la selva por las mismas condiciones en que vive la población. Esto hace obviamente de que algunas patologías no se hayan incluso descrito en esa región. Muestra de esto es el tracoma, que lo describimos hace apenas 5 años para el país, sin que quiera decir que sea de reciente aparición. Ha sido de mucho tiempo su presencia en la población indígena del departamento. El departamento está ubicado, ya lo dijimos, al suroriente colombiano, limita con los departamentos de Guaviare, Caquetá, Amazonas y Guainía, y con Brasil. El departamento del Vaupés tiene la extensión de frontera más amplia de Colombia con Brasil. Está inmerso en selva primaria, tiene unas condiciones de bosque exuberante, selvas prístinas, en las cuales la población se encuentra incluida y en las cuales la población tiene unas relaciones muy íntimas con su entorno. Esto hace, obviamente, de que esas interacciones generen algunas enfermedades y algunos eventos de salud específicos para esas zonas. El departamento está dividido en 3 municipios y 3 corregimientos departamentales: Papunagua, Carurú, Mituya, Baraté, Pacoa y Taraira. Tiene un total de 254 comunidades indígenas dispersas en 54.000 kilómetros cuadrados de selva. Eso hace uno de los sitios de mayor dispersión poblacional en el país, teniendo en cuenta que estas poblaciones, que estas comunidades no exceden los 100 habitantes, solamente el 12% tienen más de 100 habitantes, o sea que la mayor proporción de comunidades son comunidades por debajo de los 100 habitantes. Eso tiene unas implicaciones muy serias con respecto a la accesibilidad a los servicios de salud, con respecto a la oferta de servicios de salud y con respecto a la posibilidad que tiene la gente de que el sector salud como tal en esta época de crisis pueda llegar hasta estos lugares. Las poblaciones entonces se encuentran ubicadas a la orilla de los ríos y explotan un área de aproximadamente 20 kilómetros a la redonda cada comunidad. No hay indicadores económicos en algunas comunidades para describir su forma de vida, porque hay comunidades que viven con 0 pesos durante todo un año, es decir, viven exclusivamente de su entorno y de los productos que hay en la selva y de las acciones de las actividades de recolección y de cultivo de chagra y de cultivo de productos de la selva. Encontramos una gran diferencia entre la población DANE y la población real que pudimos censar a través de los trabajos que hicimos en los últimos 5 años. La población DANE está estimada en 43.000 habitantes y nuestra población real no excede los 30.000 habitantes. Esto es porque el DANE no puede ingresar a estos sectores, a estas áreas, a hacer censos reales. Y se refleja pues esta diferencia en el hecho que nosotros sí pudimos ingresar y contar las personas y contar las comunidades donde estuvimos. El 96% de la población es indígena, pero en el área rural el 99% de la población es indígena, porque los mestizos prácticamente, que son el 3% en el área rural, se comportan como la población indígena. O sea que por ancestro y por características culturales, el 99% de la población del departamento, población rural del departamento, es indígena.
8.000 habitantes tiene el casco urbano del municipio de Mitú, que es la mayor proporción de personas no indígenas en el departamento. En el área rural prácticamente no hay población no indígena. Tenemos que es el sitio de mayor diversidad étnica en el país. Tenemos 35 etnias indígenas, a diferencia de lo que teníamos, que eran 27 etnias, encontramos que en este momento en el departamento hay 35 etnias indígenas, de las cuales la etnia cubea, la etnia de Sana, la etnia tuyuca son las predominantes con respecto al número de habitantes. Si vemos el número de habitantes, 4.200 habitantes es la etnia que más población tiene, pero tenemos unos grupos poblacionales donde el número de habitantes no excede los 50, 60 habitantes. Son poblaciones que están al límite, están en riesgo incluso de extinción. Caso de los Jubda, Cacua, Yujub, los Tatuyos y la población carijona, que se ha diezmado tanto su población de que están en riesgo de extinción, sin que se haya descrito aún para ellos el riesgo, porque no son visitados, porque no son visualizados como se ha hecho con otras etnias como los Nucagmacú o como otro tipo de etnias a los cuales han podido acceder antropólogos y otro tipo de personas. Encontramos además 10 etnias con las cuales se interactúa. Eso quiere decir que hay un complejo de aproximadamente 45 etnias que están interactuando en esa población tan pequeña de 30.000 habitantes nada más, y que estas etnias tienen unas características culturales de lenguaje que son propias. Es el sitio de mayor diversidad étnica y cultural del país. La población vive a expensas de su entorno, entonces la cacería, el consumo de animales silvestres, el contacto directo con animales silvestres que a la vez han ingresado y tienen ciclos históricos de transmisión de enfermedades, y el ingreso del hombre y el contacto del hombre con eso determinan obviamente su epidemiología y determinan relaciones tanto de depredación por parte del hombre, pero también de depredación de los animales salvajes hacia el hombre. Por eso hemos identificado ataques por animales silvestres como jaguares, el hecho de las muertes por serpientes, que es de las primeras causas de muerte en el departamento. Entonces, en este caso, el hombre no solamente es un depredador, también es una presa. El hombre se alimenta de una enorme diversidad de organismos de la selva, desde hongos, primates, insectos. Los insectos son una fuente muy importante de proteína en selvas que son pobres en mamíferos. En este caso, el departamento del Baupés son selvas que son pobres en mamíferos, corresponden a áreas de caatinga, a áreas sabanas de arenisca sobre las cuales la vegetación ha crecido y lo único que hay de producción es lo que está en pie en esos lugares. La cacería es una actividad de los hombres, el manejo de la chagra del cultivo de la yuca brava, que ha sido un éxito para la población, el cultivo de la yuca, que es una planta que puede adaptarse a las condiciones de la selva, ha generado un éxito de adaptación para estas poblaciones en la selva. El casabe entonces es el principal producto, el ají con el cual se fabrica la quiñapira, que es el principal producto alimenticio de la población, la mambiada, la coca, que es un elemento ritual, un elemento muy importante para las comunidades, muy relacionado a la salud, los procesos de salud, enfermedad y de arreglo del entorno. Como lo dijimos, el río es un elemento vital para la población. Pequeñas comunidades explotan un área y la mayoría de comunidades se encuentran en las riberas de los ríos. Los ríos son empleados entonces para movilizarse y para derivar su sustento de él. Tenemos una condición muy importante en el departamento del Baupés, es que está organizado por castas. Entonces, los tucanos de Sanos Guananos son castas altas donde su jerarquía, su contacto con procesos de aculturación, su inclusión en procesos de aculturación, ha permitido que tengan unas condiciones diferentes de vida, incluso de crianza para sus hijos. Mientras que otros grupos como los Yujub, Jubda, Cacua, que son grupos tatuyos, que son grupos segregados por los mismos indígenas, en los cuales se ha
La aculturación ha sido mediada por estos otros grupos, entonces encontramos unas condiciones desfavorables que de igual manera se reflejan en la forma de crianza, tipo de alimentación, construcción de vivienda y otro tipo de factores de riesgo. No hay electricidad, no hay neveras, la gente conserva sus alimentos a través del humo, el muquiao. El humo es un preservante importante, la deshidratación y el humo. Hervir los alimentos una y otra vez por 15, 20 días es un elemento que permite conservar los alimentos, y el salado de los alimentos, que es una práctica menos frecuente por el costo de la sal. La belleza natural que exhibe el departamento se convierte en un riesgo adicional, genera un aislamiento de la población y unas barreras físicas muy importantes en el momento de nosotros ingresar a establecer programas de salud en estas poblaciones. Eso hace de que el transporte interno del departamento sea aéreo, en unas condiciones precarias en las que nos movilizamos, y posteriormente ese transporte aéreo es complementado por desplazamientos por el río. Y como si fuera poco, nos toca posteriormente complementar con desplazamientos por camino por la selva. Entonces hay aislamiento triple, teniendo en cuenta de que adicional a las limitaciones de acceso que tienen las mismas zonas y las mismas comunidades, tenemos que Mitú ya está aislado del resto del país, porque el único acceso a la ciudad capital es por vía aérea. Entonces, un aislamiento triple. Tenemos las características de la vivienda, entonces, tenemos unas viviendas de reciente establecimiento que son de tabla cerrada con techos de zinc, algunas viviendas monofamiliares con techos de paja y materiales de la región, unas viviendas de bareque en la parte norte del departamento, y la vivienda tradicional que es la maloca, multifamiliar, y que fueron las primeras viviendas que se establecieron en el departamento. La red de prestación de servicios, entonces, para el año 2004 y años anteriores era una red de servicios saludable, permitía que estos puntos que ustedes ven aquí en amarillo y en azul son puntos de atención en salud, en los cuales permitía, cada radio son 7 kilómetros, permitía una cobertura a las comunidades rojas, a los puntos rojos que hay entre esos anillos. Eso permitía de que la cobertura del departamento fuera adecuada. Solamente algunas comunidades quedaban por fuera de esa cobertura en salud. Sin embargo, eso cambió dramáticamente, y en la actualidad tenemos de que solamente 3 puntos de atención son los que están funcionando en el departamento. Eso ha hecho de que enfermedades como infección respiratoria aguda, enfermedad diarreica aguda, las cuales con atención primaria en salud pueden ser prevenibles, y de hecho son prevenibles, de mortalidad y ocasión prevenible, generen alta frecuencia, magnitud y gravedad en estas poblaciones, y que eventos como leishmaniasis y escabiosis no generen enfermedades y eventos que pueden ser mortales frente a la desatención en salud en estas comunidades. El silencio epidemiológico que exhibe la zona también es muy importante, teniendo en cuenta que si no hay red de prestación de servicio, no hay notificación. Si no hay notificación, se está completamente ciego en torno a lo que está pasando. Eventos provenientes de la cuenca amazónica y de otros países que no tienen ninguna barrera más que la política, que no es eficaz en el momento de contener una enfermedad o de contener el paso de una enfermedad, se pueden ver, pueden entrar a estas áreas y afectar población. El caso de fiebre purpúrica brasilera, que no está descrita para el país, pero que está descrita para la cuenca. Arbovirosis como mayaro, oropuche, ileus y otras arbovirosis, virus salvajes que pueden llegar a afectar a la población del Baupés y al resto de la población colombiana, se ven beneficiados también por el hecho de no tener centinelas y no tener puntos para que sean diagnosticadas y detectadas y contenidas de forma adecuada. Una de esas enfermedades entonces es el tracoma. El tracoma ocular es una enfermedad, es una de las 14 enfermedades tropicales olvidadas o desatendidas que afectan a personas que viven en condiciones de pobreza extrema, abandonadas por los programas generales de salud y de desarrollo social. Esa es la definición para el tracoma. Y nuestro departamento tiene una prevalencia alta
de esta patología. Y muchos otros departamentos, como lo vamos a ver posteriormente en la exposición del doctor Julián Trujillo y de la doctora Sandra Liliana Talero. El tracoma ocular entonces es producido por Clamidia trachomatis, que es una bacteria de vida obligatoriamente intracelular, con preferencia por células epiteliales, donde se instala y se multiplica. Los serotipos que generan el tracoma ocular son los serobares A, B, B, A y C de Clamidia trachomatis. Los serotipos D, E, F, G, H, I, J y K están asociados a enfermedades de transmisión sexual y conjuntivitis de inclusión, y los serotipos L1, L2 y L3 son agentes asociados al linfogranuloma venéreo. La única fuente de infección en el mundo referida para Clamidia trachomatis son los humanos. Por lo tanto, los mecanismos de transmisión los podemos predecir con respecto al contacto directo. El proceso de infección se da entonces cuando un cuerpo elemental que está presente en una secreción o que viaja a través de una secreción o de una persona o en las patas de un vector, en el cuerpo de un vector, llega a una célula, hace contacto con una célula conjuntival. En esta célula de la conjuntiva, entonces, ese cuerpo elemental se transforma en un cuerpo reticular, se multiplica por división binaria, posteriormente se liberan nuevamente cuerpos elementales. Estos cuerpos elementales quedan disponibles para las secreciones. Por eso, cuando hay coinfecciones con otros agentes, con otras bacterias o con virus que generen gran descarga de secreción, pues facilita y favorece la transmisión y la disponibilidad de cuerpos elementales, que son las formas infectantes. En niños menores de 10 años la infección es más activa, y en los niños entre 1 y 4 años es donde se detecta la mayor cantidad de casos de tracoma activo, que es la forma donde ocurre la transmisión. La forma grave de la enfermedad es la triquiasis tracomatosa o la forma crónica, en la cual ya se ven son los efectos repetidos de la enfermedad por mucho tiempo, por muchos años. La transmisión es de dos tipos: directa, de ojo a ojo a través de las secreciones, como lo acabamos de describir, pero también hay una transmisión indirecta a través de objetos contaminados y algunos vectores como la mosca doméstica, los cuales hacen el papel de un fomite con alas. En el caso de las moscas hipelates, son moscas que consumen secreciones, las podemos ver aquí, son moscas muy pequeñas con unos mecanismos de adaptación espectaculares en el vuelo, en el acercamiento y en la toma de su recompensa, en la toma de la secreción, porque no se percibe, no se siente cuando el animal se para a alimentarse. Entonces, esta ventaja evolutiva del animal le ha dado ventajas también con respecto a la clamidia para la transmisión de la enfermedad. La gravedad de los casos de tracoma está directamente relacionada con la frecuencia de los episodios, lo dijimos hace un momento, y los otros agentes como hemófilos y estreptococos favorecen la dispersión de la enfermedad porque generan una descarga adicional de secreciones. El periodo de incubación es de 5 a 12 días, los niños son los más sensibles, inclusive a las reinfecciones no se observa inmunidad natural o adquirida a la infección por Clamidia trachomatis. Los síntomas de la enfermedad: lagrimeo, sensación de cuerpo extraño, fotofobia discreta, secreción purulenta en pequeñas cantidades, y una gran proporción de casos de tracoma, principalmente en los niños más jóvenes, es asintomática. Esto dificulta su diagnóstico. Muy bien, la evolución entonces de la enfermedad. Tenemos que se presentan folículos a nivel de inflamación folicular, a nivel de la conjuntiva, como una acción directa de la clamidia sobre las células conjuntivales. Posteriormente se producen cicatrices en esa conjuntiva que deterioran la estructura íntima de la conjuntiva y generan una fibrosis que hace que el párpado se vuelva menos flexible y retracción del mismo párpado, lo cual lleva a las pestañas a una pérdida de convexividad y a un contacto directo con la córnea. Este contacto directo y permanente con la córnea genera entonces
opacidad corneal, que es un daño permanente e irreversible a nivel de la córnea, y posteriormente y finalmente la ceguera como un efecto crónico grave de la enfermedad. Se reconocen 5 fases en la enfermedad: tracoma folicular, que se pueden ver los folículos aquí, esta fotografía es muy clara, que son elevaciones de conjuntiva de una coloración más pálida, más clara, y que tiene como característica una medida de diámetro entre 0.5 o más milímetros. Aquí podemos ver folículos de 0.5 y aquí folículos de más de 0.5. El tracoma intenso se caracteriza por el marcado espesamiento de la conjuntiva del párpado superior, que impide la visualización de los vasos sanguíneos. Entonces se ven las estructuras de los folículos, pero no hay venación visible, al menos en el 50% de esta. El tracoma cicatrizal, que es la tercera forma clínica de la enfermedad, y tenemos la aparición ya de cicatrices que se han unido y empiezan a formar fibrosis a nivel de párpado. La cuarta fase es la triquiasis tracomatosa y encontramos que ya las pestañas se han evertido y están en contacto con el globo ocular, y la quinta fase ya hay un daño visible a nivel de la córnea por un efecto de muchos años, es un efecto mecánico de muchos años. Estas poblaciones, estas personas que encontramos ciegas llevaban más de 15 o llevan más de 15, 20 años con el efecto crónico del raspado de la pestaña a nivel de la córnea. Entonces ha sido un sufrimiento por más de 15 años de estas personas el tener ese tipo de abrasión a nivel de la córnea. Antecedentes y proceso de descripción y abordaje del tracoma ocular en el departamento del Vaupés. Todo empezó en el año 1998. Tuvimos 2 muertes por accidente ofídico en una misma comunidad, lo cual generó el desplazamiento. El accidente ofídico es un evento, como ya lo dijimos anteriormente, frecuente, de alta letalidad. Llegamos a estas comunidades y encontramos de que las señoras que murieron de esa enfermedad murieron fue porque no podían ver a la serpiente. Y nos refirieron de que era una enfermedad común en esta comunidad, de que era una enfermedad muy frecuente y de que era una enfermedad casi que normal para ese grupo étnico, para los Jubda. Y esta enfermedad, este tipo de ceguera no había sido descrita claramente por los médicos que asistían pues a las comunidades. Unos daban un diagnóstico de catarata madura, otros decían que era un evento de estallido del ojo. Mejor dicho, hubo una gran cantidad de diagnósticos sin que dieran claridad con respecto a esto. En el año 2001, durante las visitas regulares que se realizaban por el programa de ETB, que tenemos una gran penetrabilidad en el departamento, y llevábamos a cabo actividades de diagnóstico y de actualización de perfiles entomológicos, capturamos una gran cantidad de moscas y pelates en esta comunidad. Teníamos ciegos, teníamos mosca y pelates, pero no sabíamos en ningún momento ni sospechábamos de tracoma porque no conocíamos absolutamente nada de la enfermedad. En el año 2001 también hubo entonces la descripción de la incriminación de la mosca y pelates en la transmisión de clamidia, trachomatis en Brasil, en el Alto Río Negro. Y esto nos permitió asociar la mosca que teníamos como vector y los casos de ceguera que teníamos en todas las formas que describían en los artículos de tracoma en África. No pudimos hacer clasificación, no pudimos concretarlo porque hubo comisiones médicas que concluyeron de que no era tracoma, que era imposible de que se fuera a descubrir una enfermedad nueva en Colombia a estas alturas, que eso no podía ocurrir, entonces no era tracoma, era otro tipo de evento. Hasta el año 2006, 2007, el doctor Germán Gallego fue la primera persona que
fue sensible a lo que le planteábamos con respecto a tracoma, de que era tracoma. Le mostramos la evidencia y fue el primer médico que efectivamente dijo, yo estoy de acuerdo con usted, esto es tracoma, y llevamos esto, lo llevamos al doctor Gersaín Rodríguez, que fue una persona determinante, fue la persona que definitivamente nos dijo, vamos a publicarlo porque esto sí es tracoma, es un hallazgo de ustedes y sí es tracoma. Hicimos la publicación y empezó entonces un gran movimiento en torno al manejo de la enfermedad. Con este artículo se hace el primer reporte de la enfermedad en Colombia y generó entonces en el año 2011 que en una reunión regional de gerentes de tracoma se vinculara al Ministerio de Salud y que se vincularan líneas para el trabajo de enfermedades infecciosas desatendidas, en las cuales estaba incluida tracoma. La reunión con la viceministra de Salud y la financiación del convenio. La viceministra fue determinante, ella fue la que dijo, hay que abordar el problema. La OMS, la Organización Panamericana de la Salud, la doctora Sheila West, dice de que efectivamente sí es tracoma, nos confirma, y como país que estamos vinculados a las decisiones de la OMS a través de las resoluciones que se firman, el país va a participar. Entonces nos dio prácticamente el primer aval y se generó el primer convenio con el que empezamos a trabajar en el año 2012. Y en este año, de igual manera, 2011, se realizaron igualmente cirugías correctivas de tracoma. La patrulla aérea para este trabajo fue determinante. El doctor Fernando Jacobs movilizó a la patrulla aérea y contribuyó al trabajo de la primera jornada de cirugías correctivas de triquiasis tracomatosa. Durante el año 2011 se realizó un nuevo desplazamiento a las comunidades afectadas y otras con posibilidades de afectación. Ya teníamos recursos y teníamos línea dentro del Ministerio de Salud. Eso cambió el panorama totalmente. Se realizó la toma de muestras para diagnóstico por laboratorio. El Instituto Nacional de Salud participó en el procesamiento de estas muestras. Y se realizó la canalización de pacientes para las primeras cirugías correctivas de triquiasis tracomatosa. En el año 2012, la segunda reunión regional de eliminación de tracoma en las Américas, participamos, se definió ya un tamaño de muestra para ver la prevalencia del tracoma activo en el departamento del Baupés y se formuló un nuevo convenio. Ya había un referente de enfermedades desatendidas, ingresó el doctor Julián y se inició un entrenamiento en diagnóstico clínico de tracoma en Brasil. Brasil fue el primero que nos apoyó, porque Brasil tenía una experiencia vasta desde el año 68 en el manejo de tracoma. Entonces, con ellos fue el primer acercamiento en el diagnóstico de la enfermedad. Fuimos hasta Brasil, nos entrenamos en San Gabriel do Cachoeira, nos fuimos por el Baupés, que queda muy cerca, hasta San Gabriel do Cachoeira, y nos entrenamos 3 personas del departamento del Baupés en diagnóstico de la enfermedad. Posteriormente, el convenio 004 tenía como objetivo entonces la atención del foco y con estos recursos que se levantaron, que se consiguieron, pudimos atender 86 comunidades. Inicialmente eran 19 comunidades las que íbamos a trabajar, pero el desplazamiento nos obligaba a pasar por otras comunidades. No podíamos, después de semejante inversión de recursos, de tiempo y de esfuerzo, no podíamos pasar por una comunidad y no atenderla. Entonces trabajamos 86 comunidades cuando íbamos a trabajar 19. Eso nos permitió definir entonces para estas comunidades amarillas, que son las de la región oriental, definir la prevalencia de la enfermedad. El convenio 424 del 10 de julio del 2013, el convenio 737 del 16 de octubre del 2014 y la resolución de transferencia 079 del 2015 nos ha permitido manejar con recursos el programa como tal. El convenio 424 del 10 de julio entonces tenía como objetivo realizar la segunda ronda de administración masiva de medicamentos en esta región oriental y levantar la línea de base para 170 comunidades más de la región occidental. O sea, ya teníamos aspiraciones de levantar
la línea de base de prevalencia para todo el departamento. Y fue lo que hicimos. El convenio 737 de octubre del 2014, entonces, nos permitió ya realizar la segunda ronda para las 170 comunidades del sector occidental y realizar la tercera ronda para esas otras 86 comunidades, con lo que completábamos prácticamente la meta de eliminación, la meta de medicación masiva durante 3 años en toda la población, teniendo en cuenta que nuestra prevalencia estaba por encima del 10%. Nuestra prevalencia de tracoma activo estaba por encima del 10%. Y realizamos la integración de tracoma con actividades de desparasitación masiva. Entonces se atendieron 256 comunidades en total, que eran las comunidades de todo el departamento, con medicación simultánea, con coadministración simultánea de acitromicina y albendazol para el trabajo simultáneo de tracoma activo, de tracoma ocular y Hewlett-Mintus, atacando los 3 principales Hewlett-Mintus de importancia para nuestro departamento. Levantamos a la par la ectoparasitosis, la prevalencia de ectoparasitosis, que para nosotros son enfermedades desatendidas importantes. Para el año 2015, entonces, realizamos la tercera ronda a nivel departamental y tratamiento ya para ectoparasitosis en el total de la población. Para el año 2016 tenemos programado la evaluación de todas estas rondas de medicación que se han hecho para ver si sí han impactado o no sobre la prevalencia de tracoma activo en menores de 10 años. Durante todos los años se han realizado actividades de promoción de lavado de cara, enmarcada en la estrategia SAFE, que el doctor Julián nos va a explicar dentro de un momento a lo que corresponde a la estrategia SAFE. Es una estrategia montada a nivel mundial y probada a nivel mundial como eficaz para la eliminación de la ceguera por tracoma ocular. Las estrategias operativas nuestras, entonces, fueron definir unas zonas operativas con el fin de poder llegar hacia esas comunidades. Definimos para cada zona cuántas comunidades le correspondía, realizamos un trabajo de planeación definiendo por unos rubros cuánto era que se requería en vuelos, en combustible, en contratación de personal, en remesa, en compra de alimentos, en contratación de proeros, motoristas, trocheros, personas que cargaban los equipos a través de los caminos de la selva. Todas estas personas y todos estos gastos que no los tiene el resto del país fueron contemplados y nos generó una gran experiencia con respecto al costeo, porque no estaba establecido en el departamento el método de costeo para estas actividades. Encontramos que el transporte y el personal tienen un peso del 70% del recurso que se ha asignado. Algo que para otros departamentos y para otros programas el transporte es una fracción mínima. Para nosotros es algo determinante. Suministros, el porcentaje más alto lo dio la alimentación, porque teníamos que llevarle alimentación a la gente para poder asegurarles la actividad. Son poblaciones que dijimos que viven de su entorno. No podíamos llegar a decirle tienen que quedarse todo el día con nosotros, que los vamos a examinar, vamos a hacer un trabajo, y ese día la gente no comía, porque la gente vive día a día. El que se levanta y busca come, el que no, no. Entonces le asegurábamos la alimentación precisamente para que la gente estuviera pendiente del trabajo y efectivamente tuvo muy buen impacto. Definíamos entonces para cada zona, cada grupo operativo, cuántos días, cuántos meses, cuántas semanas iba a ser el trabajo por cada zona y generábamos toda la logística en torno a esto. Realizamos el entrenamiento del personal, generamos documentos. El Ministerio de Salud fue muy diligente en generar todos esos documentos para que nosotros pudiéramos hacer el entrenamiento de la gente. Y entrenamos con los estándares de la Organización Mundial de la Salud, los paquetes que tiene la Organización Mundial de la Salud validados para hacer el entrenamiento del personal en lo que tiene que ver con diagnóstico.
Evaluamos al personal, definimos quiénes sí clasificaban, quiénes no. Entrenamos al personal en toma de coprológicos, además, entrenamos al personal, además, en la forma de cómo abordar a la comunidad desde un punto de vista intercultural. Estamos hablando con población indígena. Además que la totalidad de personas que trabajaron en el convenio, los operativos fueron indígenas. Es un elemento muy importante y nos permitió llegar a la gente porque el lenguaje, la barrera lingüística es demasiado fuerte por la gran diversidad. Entonces, las personas que contratamos son personas que nos hablan 6 lenguas, 7 lenguas y que además nos pueden entender 3, 4 más. Y es la gente que necesitamos, gracias a ellos es que pudimos hacer el trabajo en el área rural. Se crearon entre 4 y 8 grupos, dependiendo año a año lo que íbamos necesitando y el objetivo de cada uno de los convenios. 4 zonas por cada grupo. Un tiempo de contratación fue entre 2 y 6 meses, la ejecución más larga fue de 6 meses. Cada grupo fue dotado con planta eléctrica, videobin, computador portátil, cabas de icopor, extensiones eléctricas, estufas a gasolina, ollas, carpas, medicamentos, visores, alcohol, instrumentos de recolección de información y carpetas plásticas para el archivo y cuidado de los registros. El agua, porque todos esos equipos van en canoa, todos esos equipos van por el caminos, todos esos equipos están expuestos a la intemperie. Los vuelos combustible, y se dieron vuelos combustible y se dotó de una remesa básica para la realización de las reuniones comunitarias. Cada movilización fue acompañada de un proceso administrativo con el fin de tener manejo detallado de la ejecución del convenio. Entonces vemos el transporte de estas personas contratadas para movilización de combustible, el transporte de combustible, la distribución de las remesas en los capitanes de las comunidades para que hicieran y convocaran a la reunión comunitaria y la comida. Se generaron entonces registros de información, se generaron documentos que permitieron recoger toda la información. Año a año se cambiaron dependiendo de los objetivos. En unos años recogimos factores de riesgo, en otros años recogimos prevalencia de patologías, pero siempre permanecieron claras e inamovibles las variables que tienen que ver con medicación masiva y con el registro de esa medicación masiva tanto en Geoelmintos como en Tracoma. Se definió como rutina de actividad para el grupo la siguiente secuencia: preparación de las salidas, concertación previa con las comunidades, reunión comunitaria de información, examen ocular como tal, medicación masiva, simultánea, antihelmíntica y antitracoma, una vez calculada la prevalencia de tracoma activa por comunidad. Medicación de otras desatendidas. No solamente se trabajó tracoma, el recurso de tracoma se optimizó, se aprovechó para trabajar las otras patologías prevalentes en estas comunidades. Se realizó la vigilancia de reacciones adversas, reunión comunitaria, diálogos interculturales bilingües con la población, diligenciamiento de bases de datos, registro y regreso a Amitú. La ejecución de las actividades, entonces, podemos ver las actividades que tenían que ver con preparación de alimento, las actividades que tenían que ver con medicación masiva, las actividades de educación en salud y diálogos interculturales bilingües y las acciones de promoción de cirugía y de detección de personas para las jornadas de cirugía, para las 6 jornadas de cirugía que llevamos hasta el momento, las 5 jornadas de cirugía correctiva de triquiasis. Los resultados obtenidos entonces, encontramos una prevalencia de 26% en niños de 1 a 9 años, lo cual ameritaba ampliamente que hiciéramos aplicación masiva, administración masiva de medicamentos por 3 años consecutivos. Encontramos una prevalencia de 3.4 por 1000 habitantes de triquiasis tracomatosa, lo cual nos dio una noción del daño que tiene la población por el efecto crónico del tracoma. Se interviene por primera vez en el departamento con un programa de salud pública, el 100% de la población, las 256 comunidades fueron intervenidas. Se cuenta por primera vez con un censo étnico actualizado y conocimiento de las dinámicas poblacionales y logramos hacer el levantamiento de factores de riesgo, no solamente para tracoma, sino para muchas otras patologías propias de la interacción del hombre con la selva. Otras patologías abordadas y encontradas fueron paragónimos, de la cual tuvimos la oportunidad de levantar encuesta de prevalencia, larva migrans cutánea, tungiasis,
pediculosis, escabiosis y eventos importantes como daños oculares por Wasmannia uropunctata, que es una hormiga prevalente en ese departamento y que genera daños que empezaron a ser descritos empezaron a ser comunicados por la misma comunidad y lo estamos describiendo con la doctora Talero. Las lecciones aprendidas entonces: es insostenible para el sistema de salud departamental la atención de una sola enfermedad desatendida mediante un sistema de campaña, es demasiado costoso. Es necesario el restablecimiento de redes de prestación de servicios que aseguren cobertura, accesibilidad a los servicios básicos de salud, modelos de atención primaria. Es costo efectivo el abordaje simultáneo de enfermedades infecciosas desatendidas o superpuestas en la comunidad. El abordaje intercultural y el empleo de talento humano indígena es indispensable para el entendimiento del impacto y la aceptación de la estrategia de medicación masiva. El ofrecimiento de alimentos aseguró la participación y la adherencia en el tiempo a la medicación. Existe en este territorio y aislada población eventos de salud no descritos para el país y que afectan la calidad de vida de los moradores de la selva y el disfrute del derecho a la salud. La coadministración masiva de acitromicina albendazol es una excelente opción para el tratamiento de enfermedades infecciosas desatendidas superpuestas, como tracoma y geolminto. Los recursos asignados a tracoma fueron optimizados por la Secretaría de Salud del Baupés para la caracterización e intervención de otras ETB y otras enfermedades infecciosas desatendidas. Existen en este territorio grupos étnicos en riesgo de extinción, cuyas poblaciones están siendo erosionadas por patologías prevenibles. El apoyo y asistencia brindada por la Organización Panamericana de la Salud, el Ministerio de Salud, el Global Trachoma Mapping Project, el Instituto Barraquer de América, la Fundación TEA y el Wilmer Eye Institute ha sido fundamental para el buen abordaje del tracoma ocular en el departamento del Baupés. Muchas gracias por la atención. Muchas gracias, doctor Miller. Continuamos con la intervención del doctor Julián Trujillo, quien es bacteriólogo y laboratorista clínico. Tiene una hoja de vida absolutamente interminable, ha ocupado cargos, formación como epidemiólogo, auditor interno, especialista en administración y gerencia de sistemas de gestión hospitalaria y salud y laboratorista clínico. Doctor Julián. Bueno, buenas noches a todos. Muchas gracias por la invitación. Yo les voy a contar un poco acerca de todos los sucesos que han ocurrido desde la notificación del primer hallazgo de tracoma en Colombia. Entonces, lo primero que pues hay que contar es que una serie de sucesos, digamos, históricos fueron los que posibilitaron implementar un programa de prevención, control y eliminación de ceguera por tracoma en Colombia. Lo primero que hay que reconocer acá es que este decreto, el 4107, reorganizó la estructura interna del Ministerio de Salud y Protección Social, creó la Subdirección de Enfermedades Transmisibles y por esa misma época entonces se empezó también a gestar el actual Plan Decenal de Salud Pública 2012-2021. El programa y la notificación y la publicación de tracoma se dio, digamos, simultáneo a este proceso. Cuando la Subdirección de Enfermedades Transmisibles y el Plan Decenal de Salud Pública empezaron a gestar al interior del Ministerio de Salud y Protección Social con el ánimo de que ese mismo espejo en la infraestructura, en la organizacional, se viera reflejado en las entidades territoriales de salud para empezar a abordar una serie de patologías que afectaban la calidad de vida de la población, pero que no estaban realmente en ningún programa de salud pública. La dimensión vida saludable y enfermedades transmisibles de ese Plan Decenal de Salud Pública es la que permite
definir metas y objetivos claros para empezar a desarrollar ese proceso al interior del ministerio, y la decisión de abordar los programas con la misma, digamos, estructura organizacional que se promueve para la EGI, para las estrategias de gestión integrada, que más son conocidas para abordar las enfermedades transmitidas por vectores, especialmente el dengue. Entonces, básicamente lo que se hace es adoptar una serie de, digamos, de estrategias y de pilares que deben ser comunes y mínimos a todos los programas de salud pública. Entonces, el tema de inteligencia epidemiológica, el tema de participación comunitaria, el tema de trabajo intersectorial son algunos de estos elementos que se tenían que empezar a tener en consideración para abordar, para implementar el nuevo programa de ceguera por tracoma. Dentro de esa dimensión 6 y dentro de esa subdirección de enfermedades transmisibles, entonces se crea este grupo, que es el de enfermedades infecciosas emergentes, reemergentes y desatendidas. Atiende muchos de estos eventos. El único que es, pues, que tiene bastante historia y fuerza es el programa de tuberculosis y lepra. De resto, digamos, estamos a cargo allá en ese grupo de unos temas completamente, pues, nuevos para la salud pública, no queriendo decir que la infección respiratoria aguda es un problema nuevo y la enfermedad diarreica aguda y las ETAs, las enfermedades transmitidas por alimentos, pero sí el abordaje como programas desde el nivel nacional es lo que, digamos, es novedoso y lo que se pudo rescatar con el Plan Decenal de Salud Pública. Entonces, en el año 2009, el Ministerio de Salud y Protección Social se hizo signatario de la resolución CD 49R19 de la Organización Panamericana de la Salud, que insta a los países miembros para trabajar por el control y la eliminación de las enfermedades infecciosas desatendidas. En el año 2010, entonces, pudimos tener la oportunidad de conocer la publicación, o se hizo la publicación en la revista biomédica acerca del primer hallazgo de tracoma en el departamento del Vaupés, y en el año 2013, ya desde un poco antes, desde el año 2012, ya se estaba hablando que Colombia había cumplido con todos los requisitos para la eliminación de la oncocercosis. Efectivamente, en el año 2013 celebramos que Colombia fue el primer país en el mundo en eliminar la oncocercosis. La Fundación Carter fue un donante muy importante para ese programa y tuvimos la posibilidad de invitar incluso al expresidente Jimmy Carter para que celebráramos que Colombia había sido este país que primero en el mundo en eliminar la oncocercosis gracias a un trabajo liderado desde el Instituto Nacional de Salud, y aprovechamos, digamos, ese evento y esas altas personalidades que acompañaron en su momento esa reunión para lanzar y apalancar el recién conformado Plan Nacional de Eliminación, de control, de prevención, control y eliminación de enfermedades infecciosas desatendidas. Se lanzó con este lema: eliminamos el tracoma y vamos por eliminamos la oncocercosis y vamos por el tracoma. ¿Cuáles son las características de ese Plan Nacional de Enfermedades Infecciosas Desatendidas? Bueno, lo primero es que está concentrado, ¿cierto?, en poblaciones donde existe la pobreza, mediante ejercicios que se hicieron con el componente del NBI, en el componente de servicios. Ya sabemos que este es un indicador que es múltiple, sí, es uno de los componentes de ese indicador y es el que un poco retrata mejor esas condiciones de hacinamiento, de acceso a servicios, acueducto, alcantarillado, y refleja, digamos, esas condiciones de riesgo que son las que facilitan infecciones como el tracoma. Nos concentramos entonces en grupos étnicos, poblaciones indígenas, poblaciones afro y todo lo que es población rural dispersa. Los eventos que se priorizaron dentro de ese Plan Nacional de Enfermedades Infecciosas Desatendidas son ceguera por tracoma, las geohelmintiasis, y teníamos un compromiso internacional con la vigilancia posendémica de la oncocercosis. Entonces se eliminó la enfermedad, pero hay que mantener la guardia hasta que el último país endémico de las Américas declare su eliminación. Eso todavía está pendiente, por ejemplo, en la frontera entre Venezuela y Brasil con los indígenas Yanomami. Entonces,
Entonces, hasta que eso se logre, podemos bajar la guardia con el tema de oncocercosis. Por lo tanto, en este momento se mantiene activa la vigilancia, sobre todo de tipo comunitario, en el antiguo foco en López de Micay, en el departamento del Cauca. Y el otro tema que estamos mirando es un tema no abordado por ningún otro país, por ningún otro Ministerio de Salud, y es que la experiencia y todo el trabajo que se ha hecho en BUPES demostró que efectivamente las ectoparasitosis, como la tungiasis, la pediculosis, la escabiosis, la larva migrans cutánea y la miasis, son problemas de salud pública que afectan notablemente la calidad de vida de esas poblaciones. Por supuesto, tenemos muy claro que como comparten determinantes de la salud comunes estos eventos, entonces se presentan superposición de enfermedades, y por eso nuestra filosofía, cuando se formuló ese plan, es la integración de esas acciones pensando en la costo-efectividad, pero también en llevar un poco soluciones integrales a la comunidad, no solamente ir a mirar un solo tema de salud pública, sino aprovechar todo un despliegue de recursos técnicos y económicos para abordar simultáneamente varias patologías. Ya concentrándonos un poco en el tema de eliminación de ceguera por tracoma, este es el aspecto de una mucosa tarsal normal. El doctor Holman Miller nos contaba hace un momento, que en ese párpado, digamos, normal, uno ve esos vasitos sanguíneos que atraviesan la mucosa y generalmente es lisa, es transparente, es rosadita, es brillante, ¿cierto? No tiene ninguna solución de continuidad, y cuando se presenta, digamos, el tracoma, entonces ocurre lo primero que ya nos describió en el curso natural de la enfermedad Holman. No me voy a detallar en las formas clínicas, pero sí quiero entonces enfatizar en algo para que quede muy claro. El programa tiene dos focos de acción, el programa de eliminación de ceguera por tracoma. Nos concentramos en la población que tiene la mayor carga de infección activa, o sea, de tracoma folicular, y estos son los niños de este grupo de edad. La prevalencia de la infección activa o de tracoma folicular en una comunidad es la que marca la necesidad de implementar o no la estrategia SAFE que recomienda la Organización Mundial de la Salud para interrumpir la transmisión de la enfermedad. Cuando estas infecciones agudas se repiten una y otra vez a lo largo de la vida, ¿cierto? Como ya sabemos que es una infección que es autolimitada, que no hay respuesta inmune que impida que nos volvemos a desarrollar un cuadro infeccioso una vez ingresa por segunda, tercera o cuarta vez el microorganismo, entonces esa persona se reinfecta muchas veces a lo largo de la vida si sigue viviendo en condiciones de hacinamiento, de pobres hábitos higiénicos, etcétera, y se empieza a desarrollar la secuela inflamatoria de la enfermedad, que es más común en personas mayores de 15 años, y esto es, digamos, el blanco de interés para empezar a buscar pacientes que ya están en riesgo inminente de ceguera por tracoma, y nos concentramos en hacer tamizajes a la población mediante examen ocular externo a personas mayores de 15 años. La Organización Mundial de la Salud dice cuando al menos una pestaña está en contacto con el globo ocular o hay evidencia de la depilación de pestañas dobladas hacia adentro, ya estamos hablando de tracomas, ¿cierto? Cuando eso además se acompaña de cicatrices acá en la mucosa tarsal. Entonces, el programa entonces tiene metas para estos dos, digamos, grupos de edad, para las formas agudas y para las formas avanzadas. Esas metas es, para las formas agudas, es mantener una prevalencia menor del 5% de tracoma folicular y se mide en niños de 1 a 9 años de edad. No quiere decir que a los 10 o a los 15 años no podamos encontrar personas con tracoma folicular, por supuesto que sí, pero digamos internacionalmente la meta se mide allí y los progresos del programa se miden en este grupo de edad. Para los casos de avanzados de tracoma o para los casos de triquiasis tracomatosa, la meta es menos de un caso de triquiasis por cada 1000 habitantes y este se mide ya en población general. Entonces, con esa
Con esas, digamos, claridades y teniendo en cuenta pues, que en el departamento del Baupés se inició todo este proceso con un entrenamiento que se hizo gracias al apoyo del Ministerio de Salud de Brasil, de todas maneras nos dimos cuenta que era necesario, digamos, aprovechar las experiencias internacionales de los países africanos que podían, digamos, brindar expertos a nivel internacional. Entonces fue cuando empezamos a adoptar con todo el rigor metodológico las recomendaciones del Global Trachoma Mapping Project, que es el proyecto de mapeo global de tracoma con el cual se está delimitando el foco a nivel mundial de tracoma. Y logramos, antes de que se acabara ese proyecto, de acceder a una capacitación en el diagnóstico clínico de formas agudas y avanzadas de tracoma, y en este momento en el país el programa cuenta con 7 personas que están certificadas en diagnóstico clínico y que pueden entrenar a otras personas para hacer encuestas de prevalencia. Este ha sido un poco el ejercicio que hemos trabajado en ese entrenamiento. Es un ejercicio muy riguroso que tiene una parte teórica, una parte práctica y una evaluación de concordancia donde la persona que se está entrenando se compara contra alguno de los 5 personas que se consideran grado máster a nivel mundial, que son los que nos han acompañado. Nosotros en Colombia nos acompañó en este proceso el doctor Caleb Mapiet. Él es nigeriano y es uno de los 5 estándares de oro en tracoma, y también acompañó quien hoy por hoy es el coordinador del programa mundial de tracoma en la Organización Mundial de la Salud, que es el doctor Anthony Solomon. Él acompañó un poco ya no sobre el entrenamiento, sino para verificar la calidad del trabajo que se estaba haciendo en Baupés. Él hizo ese ejercicio de concordancia con las personas que estaban participando en el trabajo de campo. Bueno, ¿cuáles fueron los resultados de la encuesta de prevalencia en el departamento del Baupés? Entonces, ya sabe, la Organización Mundial de la Salud define un punto de corte del 10% de tracoma folicular. Si una comunidad tiene una prevalencia de tracoma folicular mayor o igual al 10%, tiene que implementar una estrategia que se llama la estrategia SAFE. En Baupés, la encuesta arrojó una prevalencia del 26% en la región oriental y del 21.3% en la región occidental, y una serie, digamos, de factores de riesgo que ya nos los describió el doctor Holman. ¿Qué es SAFE? SAFE, entonces, es una estrategia que promueve la Organización Mundial de la Salud, que está basada en la evidencia, que se ha implementado en muchísimos países y tiene estos 4 pilares. SAFE son las iniciales en inglés de cirugía, administración masiva de acitromicina, la promoción de la higiene facial y acciones de saneamiento básico y de ordenamiento ambiental en las mismas poblaciones que están afectadas por la enfermedad. En el componente S, ¿qué es lo que se hace? Entonces, lo que hay es que facilitar el acceso a la cirugía para todos los casos que tengan triquiasis tracomatosa, pero no cualquier persona puede hacer esa cirugía. Ni es cualquier técnica la que se aplica. La técnica que recomienda la Organización Mundial de la Salud se llama rotación tarsal bilamelar y debe ser practicada por personas entrenadas en esa técnica quirúrgica. En África hay tan poquitos oftalmólogos y tan poquitos médicos también que las enfermeras son las que hacen la cirugía y ellas necesitan operar más o menos 200 o 300 pacientes al año para mantener una experticia, pero pues digamos que enfrentan altas recaídas, digamos, en los pacientes. Acá nosotros no nos podemos dar el lujo, teniendo en consideración los costos que ya nos comentaba el doctor Holman, y lo que nosotros promovemos es que se haga con oftalmólogos especialistas en cirugía plástica ocular, y la doctora Talero es la persona que ha liderado, digamos, todo ese proceso en el programa nacional de tracoma. Hay una certificación a la cual hemos podido o han podido acceder estos cirujanos, que la hace el Wilmer Eye Institute, que es un centro colaborador de la OMS para tracoma, y gentilmente la doctora Shanad Merps ha acompañado todas las jornadas quirúrgicas que hemos hecho en el departamento del Baupés. En el componente A, entonces, aquí se introduce un tema
digamos, nuevo en salud pública. Bueno, digamos que nuevo ya se había implementado con oncocercosis, haciendo administración masiva de ivermectina. Acá hacemos administración masiva de acitromicina con carácter preventivo, o sea, sin necesidad de tener un diagnóstico individual, sino sabiendo que la población está en riesgo de desarrollar ceguera por tracoma y hay una prevalencia superior al 10%, está indicado hacer esa administración en la población que es elegible y persiguiendo coberturas sostenidas durante al menos 3 años del 85%. Se vigilan las reacciones adversas que se puedan presentar. Afortunadamente, esa acitromicina es, digamos, es muy inocua en el sentido, no hemos tenido reacciones adversas graves, afortunadamente, y ya pues existe la experiencia en solo Etiopía de administrar masivamente más de 45 millones de dosis al año. Eso da pues tranquilidad para todos los programas de eliminación de ceguera por tracoma para usarla, digamos, sin ningún problema. Por supuesto, se excluyen algunas personas que han hecho algún proceso, digamos, una reacción adversa en una ronda anterior y personas que tienen enfermedades graves. En el componente F, lo que hacemos es promover la higiene facial. Ya sabemos que el reservorio de la clamidia está en las secreciones nasales y oculares. Entonces, la idea es evitar como la disponibilidad de esa clamidia, entonces manteniendo la cara limpia de los niños, que se laven la cara, que no hayan mocos, que no hayan legañas visibles en los niños y que se laven frecuentemente las manos. Y esto pues en un ámbito donde la población es indígena, pues implica un trabajo intercultural bastante fuerte. Y en el componente E, lo que se promueve es, digamos, unos entornos saludables para que hayan menos densidades de vectores. También los vectores en el África, la mosca sorbens está implicada en la transmisión como vector mecánico de la enfermedad. Y la idea de todo esto es que evitar como el fecalismo al aire libre y con eso se disminuyen las densidades de vectores y se espera pues, que se contribuya a disminuir la transmisión del tracoma y por supuesto todo el trabajo de acción intersectorial para que haya agua disponible en las comunidades afectadas, para que hayan acueductos, alcantarillados o soluciones alternativas, porque pues, hay que aterrizarnos, digamos, al contexto de la selva. En el componente S, ¿qué tanto se ha avanzado? Entonces, en el departamento del Baupés, la búsqueda de casos de triquiasis tracomatosa se hace a cargo de auxiliares y promotores de salud que se entrenan año a año, ¿cierto? Tenemos siempre el apoyo para la confirmación de los casos de los cirujanos que ya se han sido certificados en jornadas anteriores y la doctora que entrena nuevos cirujanos y certifica nuevos cirujanos, la doctora Shanad Merps, que viene del Wilmer Eye Institute. En este momento son 4 los oftalmólogos oculoplásticos que están certificados en la técnica quirúrgica rotación tarsal bilamelar. Colombia ha sido como un laboratorio incluso para el mundo, por el hecho de que se está trabajando con cirujanos oculoplásticos. Aquí se han hecho combinación de técnicas quirúrgicas porque hemos visto que los pacientes de Baupés están frecuentemente o más afectados en su párpado inferior que en otros países y la técnica quirúrgica es diferente. Entonces, ha sido, digamos, un gana-gana no solamente para Colombia, sino también para los expertos que vienen a apoyar el tema. Y estamos haciendo en este momento una transición para abordar otros problemas, digamos, de salud visual, porque hay personas que los operamos de su triquiasis tracomatosa, pero los está dejando ciegos un pterigio, una catarata. Entonces, estamos tratando de abordar estas problemáticas. En este momento, entonces, el programa tiene 101 pacientes identificados con triquiasis tracomatosa, 94 de ellos están en Baupés, 7 en otros departamentos y llevamos una meta del 84% en cirugía para esos pacientes. Hay 13 en lista de espera y hay 23 pacientes que han sido notificados con triquiasis, pero falta confirmar si la etiología es por tracoma o no, y eso se hace evidenciando las cicatrices en la mucosa tarsal y la hace sobre todo cuando estas personas las traemos y las evalúan los cirujanos.
en la jornada quirúrgica. Por supuesto, hay retos acá muy importantes y es que las EPS se apropien de ese proceso. En este momento nosotros desde el Ministerio presionamos mucho, hacemos la jornada, invertimos recursos en traer a los especialistas y apretamos un poquito a las EPS para que ellos trasladen a los pacientes desde el área rural, les den el albergue y la alimentación, pero ha sido un proceso difícil y en cada jornada quirúrgica se operan poquitos pacientes porque es que realmente son muy altos los costos. En el componente A de la estrategia SAFE, pues bueno, a pesar de todas las dificultades y las barreras de acceso, las coberturas, digamos, han sido buenas año a año. En la región oriental hemos dado acitromicina durante 4 años consecutivos con estas coberturas que ven acá y en la región occidental 3 años consecutivos. En este momento lo que sigue es hacer una evaluación del impacto, de la cual ya tenemos un protocolo de estudio, un comité de ética y esperamos en 2016 mirar cuál ha sido el impacto de todo esto que se ha hecho en términos de interrumpir la transmisión de la enfermedad. En el componente FIE de la estrategia SAFE, el departamento ha hecho un muy buen ejercicio de incorporar la estrategia de lavado de cara dentro del IEPI comunitario como una de las prácticas claves del IEPI comunitario. Se hace gestión con el Plan Departamental de Aguas para incidir un poco para que las comunidades más afectadas sean las que se beneficien con estas soluciones de acueducto. Y se está trabajando siempre una estrategia de educación, pues cuando se hacen las rondas de distribución masiva del antibiótico, pero también un ejercicio, digamos, más permanente en las comunidades más afectadas del Tiquí en frontera con Brasil, con todo ese componente intercultural y el que demanda hacer la investigación cualitativa, con investigación, acción participativa, con grupos focales y con encuestas CAP, y en este momento estamos, digamos, avanzando bastante en ese proceso. Por supuesto, el reto acá es que se consolide una estrategia de información, educación y movilización social con enfoque intercultural de acuerdo con el ciclo de vida, ¿cierto? Que se concentre en la población escolar, en el resto, digamos, de la comunidad. Bueno, ¿está solo el tracoma en Vaupés? Esa fue la pregunta que nosotros nos hicimos en el Ministerio de Salud para mirar qué era lo que estaba pasando. Entonces, con el Instituto Nacional de Salud se elaboró el protocolo de vigilancia de la triquiasis tracomatosa con el ánimo de un poco alertar, digamos, al personal sanitario para que de manera pasiva, cuando los pacientes acudieran a la consulta médica o oftalmológica con algún problema ocular y había alguno de los signos y síntomas, se sospechara de tracoma y se notificara, y esto hiciera parte de los eventos de notificación obligatoria. Y por el otro lado tenemos el lineamiento del programa ya directamente desde el Ministerio de Salud, con el que hacemos búsqueda activa en las comunidades vulnerables, búsqueda activa de casos de triquiasis tracomatosa. Este es el Atlas Global de Tracoma. Nosotros estamos ya estamos reconocidos como endémicos. El meternos aquí en este mapa implica entregar todas las bases de datos y todo digamos a quien opera el Atlas Global de Tracoma, y nosotros como política en el Ministerio no lo hacemos hasta que esto no esté publicado. Ya estamos también terminando el ejercicio de publicación, entonces pronto vamos a ver a Colombia en el Atlas Global de Tracoma. Para responder un poco a la pregunta que estaba pasando en los departamentos vecinos, entonces formulamos un protocolo de acuerdo con los estándares del Global Trachoma Mapping Project, ya no un protocolo con metodología de censo como el que se aplicó en Vaupés, sino por un estudio de corte transversal, tipo de encuesta de prevalencia por conglomerados, con este objetivo principal: determinar la prevalencia de formas agudas de tracoma, agudas y avanzadas, y los factores de riesgo que están asociados a la enfermedad, con una hipótesis que era pues, que el problema realmente trasciende las fronteras político-administrativas del departamento del Vaupés, porque estamos hablando de una población que migra todo el tiempo en la frontera, que tiene la misma situación de pobreza, de acceso a servicios que el departamento del Vaupés. Entonces,
Aquí este semáforo entonces en rojo es donde ya se ha implementado la estrategia SAFE, que es Baupés. En los departamentos en amarillo es donde se está haciendo la encuesta de prevalencia en este momento para saber si es necesario implementar o no la estrategia SAFE. Y en el resto del país lo que hay que hacer para documentar la eliminación de una enfermedad por lo menos también es demostrar que no existe en otra parte del territorio nacional, ya no haciendo encuestas, pero sí manteniendo la vigilancia de casos de triquiasis tracomatosa. Ese es un poquito como el ejercicio que estamos haciendo promoviendo desde el Ministerio para delimitar el foco nacional de tracoma. Estas son algunas características de ese protocolo de estudio que estamos aplicando. Entonces, no es el estudio del ministerio. Realmente van a ver ahorita en la diapositiva final que hay muchas instituciones que están implicadas, hay mucha participación de las direcciones territoriales de salud, tiene representatividad del área rural de cada uno de los departamentos de estudio. El diseño es un muestreo multietápico por conglomerados y las comunidades se han seleccionado de manera aleatoria y lo mismo las viviendas. Son 20 conglomerados los que se estudian en cada departamento y 30 viviendas en cada conglomerado con una meta de 60 niños que deben evaluarse por conglomerado, por comunidad. 1.200 niños de 1 a 9 años de edad deben ser evaluados en cada departamento. Se considera, porque como esto es un muestreo por conglomerados, hay que considerar toda la variación, la varianza asociada al efecto de conglomerado. Entonces contemplamos un efecto de diseño de 2.64 que se corresponde con lo que se ha hecho en otros países, con unas características tal vez diferentes porque nosotros estamos en la Amazonía, que eso es otra cosa, pero digamos que es lo disponible, ¿cierto? Y por supuesto estamos adoptando los estándares del Global Trachoma Mapping Project. Son más o menos 53 países los que en este momento están o haciendo encuestas de línea de base o haciendo encuestas de evaluación de impacto. Y nosotros logramos entrar a esa metodología del Global Trachoma Mapping Project. Y lo otro que estamos haciendo es con el Instituto Nacional de Salud avanzar en el ejercicio de identificar el serotipo de la clamidia que está circulando en este momento. Nosotros, pues digamos los fenotipos de los casos que se han encontrado que son bastante agresivos, o sea, la inflamación es una cosa exagerada, el compromiso de párpado inferior hace pensar que hay unos serotipos muy especiales implicados en esto y entonces en el Instituto Nacional de Salud nos están ayudando con la parte de la estandarización de la técnica de reacción en cadena de la polimerasa. La encuesta que se está haciendo es una encuesta que se hace en tiempo real. Estamos participando en este momento de la encuesta más grande del mundo que se ha hecho en salud pública, que ha involucrado más de 30 países. De manera simultánea llegan millones y millones de registros a los servidores internacionales. Entonces, una persona, digamos, que va examinando cada uno de los niños o cada una de las personas de la vivienda y otra persona va digitando en un teléfono inteligente la información de la encuesta, de los factores de riesgo y tiene un plan de datos que le permite enviar la información y en tiempo real en el Ministerio de Salud y Protección Social podemos ver dónde están ubicados en este momento los equipos de trabajo y esto nos va dando de una vez la información, las bases de datos y demás que necesitamos pues, para facilitar el ejercicio de análisis de la encuesta. Estos son mapas satelitales desde las comunidades que se han georreferenciado con esa tecnología y en este momento acá el mapa de abajo, los departamentos que ya terminaron la encuesta. El departamento del Guainía ya terminó la encuesta y tiene prevalencia similar a Baupés, del 23%. Entonces, allá mandatorio implementar la estrategia SAFE. En el departamento de Amazonas está la prevalencia del 10%, mandatorio implementar la estrategia SAFE. Guaviare tiene una prevalencia del 5.7%, no alcanza, digamos, a ser elegible para intervenir masivamente a la población, pero hemos visto a nivel de subdistrito, digamos, a un nivel menor, unos resguardos indígenas donde la prevalencia es alta, entonces allí nos tenemos también que concentrar con la estrategia SAFE, pero ya no en toda el área rural del departamento. Y en este momento la encuesta está terminando en el departamento de Putumayo.
estamos aprovechando pues todo el ejercicio con las lecciones aprendidas de Baupés para que esto no sea tracoma y ya, en donde se llega a todas las comunidades, se hace desparasitación antihelmíntica masiva, se identifican otras patologías oculares. La doctora Talero nos ha capacitado a nosotros y a todo el equipo de trabajo para la identificación de otras patologías oculares y estamos contentos porque es la primera vez que el país va a contar con información de prevalencia de esas otras patologías oculares como pterigio, catarata, entre otras, dado que la Amazonía colombiana generalmente es excluida de las encuestas de prevalencia, de todas, de la encuesta nacional de salud, de todas las encuestas en razón a los costos. Aquí esta encuesta está diseñada específicamente para la Amazonía colombiana, entonces estamos, digamos, contentos por poder ser partícipes, digamos, de todo ese proceso. La idea es que nosotros podamos hacer una gestión para que los pacientes identificados con esas otras patologías se beneficien de la cirugía y eso lo haremos a través de las empresas promotoras de salud y lo estamos promoviendo en las jornadas quirúrgicas que hoy por hoy se hacen en Baupés. Nosotros, esto es un poco como el ejercicio de lo que se ha hecho para integrarnos, ¿cierto?, con otros programas de salud pública. Es de alto interés internacional lo que estamos haciendo en Colombia de implementar la estrategia de quimioterapia preventiva antihelmíntica y SAFE, de coadministrar la acitromicina y albendazol, de al mismo tiempo de que se da estos medicamentos se sigue buscando triquiasis, de hacer la educación continuada y de canalizar pacientes, digamos, hacia otros servicios de salud y manejar también el tema de la sectoparasitosis. También Colombia, digamos, ha colaborado y ha contribuido con la región de las Américas para entrenar personal de otros países para manejar esa tecnología que estamos utilizando para hacer la encuesta, en el caso de México, por ejemplo, y también un entrenamiento en diagnóstico de triquiasis tracomatosa, donde participaron Brasil y México, y en Perú también se ha entrenado la gente en la frontera amazónica. En este trabajo no hemos estado solos. Todas estas instituciones han colaborado y están, digamos, ahí apoyando en ese proceso. Es lo que quería compartirles. Muchas gracias por la atención. Continuamos con la intervención de la doctora Talero. Ella es médica de la Universidad Javeriana, oftalmóloga del Instituto Barraquer y es docente del programa de la Universidad de La Sabana en el Hospital de la Samaritana. Doctora, tiene la palabra. Bueno, buenas noches. El tracoma es una imagen que queremos ver ya excluida de nuestras tribus, de nuestros grupos que pertenecen al Amazonas de Colombia. Es una enfermedad prevenible y quiero contarles un poco cómo creemos o vemos que fue la introducción de la enfermedad al país. El tracoma está ligado a la aparición de comunidades humanas y las primeras evidencias de tracoma datan del 8000 a.C. en Australia. Ya tenemos en la literatura descritas que existía el tracoma y evidencia no solamente de la enfermedad, sino de su tratamiento, por ejemplo, en el papiro de Evers en el 1550 a.C. Uno de los cirujanos más famosos y que hicieron una gran contribución a la oftalmología, como Susruta, un cirujano hindú, que data de 1000 a 500 a.C., describe el tratamiento para el entropio nitriquiasis y el uso de escarificación, el uso de suturas evertoras y cauterización de los folículos pilosos para prevenir el daño, muy seguramente y según la literatura asociado a tracoma. Hay muchos personajes de la historia que sufrieron de tracoma y murieron ciegos. Entre ellos está San Francisco de Asís en 1223, después de una visita a Egipto, donde presentó síntomas y el diagnóstico de tracoma que lo llevaron a la ceguera por la triquiasis tracomatosa. Las guerras han sido una de las fuentes de transmisión de la enfermedad y esto dado por las migraciones o el movimiento continuo de personas asociadas a los procesos bélicos. Es muy famoso en 1798
la incursión de Napoleón a Egipto y cómo se produjo la oftalmía militar o la oftalmía egipcia, que no solamente se cree que fue debida al tracoma, sino una mezcla con otras infecciones que hizo que muchos de los ejércitos fueran diezmados ya no solamente por la misma guerra, sino por afecciones como la ceguera. En 1897, el tracoma es clasificado como una enfermedad repugnante y contagiosa, y en Estados Unidos ustedes, los que han ido y visitado la isla Ellis, conocen estas fotografías donde es muy famoso cómo todos los migrantes de Europa eran examinados, todos se ponían en una fila y los pacientes o las personas que tenían tracoma eran devueltos a su país de origen, cómo eran multadas las compañías que transportaban a los migrantes por no tener un control de la presencia de tracoma antes de salir de los puertos europeos, y cómo eran estas personas que lograban, ya sea por su apoyo en el país, en Estados Unidos, o por una característica especial, mantenida marginada como en una cuarentena especial mientras era tratado por tracoma. Hasta 1954, el doctor Tang aisló el agente causal del tracoma. Sin embargo, hasta esta época se creía que era un virus, por la forma de transmisión, por la posibilidad de infecciones y reinfecciones, y es hasta 1957 donde se hace el aislamiento de la bacteria y es aceptada por la Organización Mundial de la Salud. Hasta 1970, si ustedes ven, es hace muy poco, es la clamidia reconocida como una bacteria, se reconoce cuál es su DNA, cuál es su RNA y la posibilidad de ser sensible a antibióticos. En 1990 se introduce el tratamiento con tetraciclinas tópicas y en 1996 la Organización Mundial de la Salud recomienda el uso de la citromicina para tratamiento masivo en la prevención de ceguera por tracoma. En 1997, la Organización Mundial de la Salud hace la Alianza para la Erradicación Global del Tracoma y se establece la meta para la eliminación de ceguera por tracoma, que está para el 2020. En América Latina, como mencionaba el doctor Sotomayor, tenemos unas características muy especiales y uno puede asumir por la distribución de la enfermedad en nuestro país que estas características que trajeron la enfermedad al Brasil se continuaron y perpetuaron la enfermedad en nuestros indígenas del Amazonas. En el siglo XVIII se identificó el primer foco de infección por tracoma en el Brasil y fue denominado el foco de Cariri. Es el foco brasilero más antiguo y si ustedes ven, pues estaba localizado en una zona de llegada de esclavos y de población migrante al noreste de Brasil. Esta, digamos, distribución de este foco se da hacia la parte oeste del país porque, como ustedes saben, la colonización del país implicó la formación o la instauración de plantaciones y la necesidad de esclavos para mantener todos los cultivos y la producción agrícola del país, y esto hizo que se identificaran después, más tarde, otros dos focos muy importantes en Brasil. Este foco, el primer foco, este es el foco de Cariri, tiene una distribución hacia el norte y está dada porque se encuentra o descubre en el canal de Casiquiari. Este canal enlaza los ríos Orinoco y el Amazonas vía Río Negro. Entonces, esta comunicación hace que sea más asequible esta zona. Esta zona es, una fuente de explotación y una fuente importante de recurso económico para el Brasil, y es a través de los ríos navegables como esta población migrante penetra en la Amazonía. En la Amazonía colombiana tiene una característica muy importante y eso lo vemos en la literatura, en libros que recogen un poco la experiencia de la transmisión de enfermedades en nuestro país, y es que hay una desatención de España por las zonas de la cuenca amazónica. En Colombia se había prohibido la esclavización indígena, pero hay una avidez de los portugueses por las personas que habitan esta zona, porque en Portugal estaba permitida la esclavitud, razón por la cual hay una migración hacia el norte y, dada la característica de nuestros ríos, la navegabilidad y el acceso, pues penetran en un territorio que es desatendido por el gobierno central.
Esta penetración a través de los ríos navegables lleva no solamente enfermedades como el tracoma o posiblemente como el tracoma, sino como la viruela, la gripe, el sarampión y una violencia esclavista asociada a la explotación especialmente del caucho. Esta es la zona que, como ustedes ven, pertenece a la cuenca amazónica y en la cual compartimos frontera Venezuela, Colombia, Brasil, Ecuador, Perú y más abajo Bolivia, con un amplio territorio de frontera también. No con nosotros, pero sí con la cuenca amazónica. Estas son, digamos, una distribución de todas las etnias que tienen características especiales y es que tienen comportamientos nómadas o seminómadas y se mueven y hacen intercambios económicos, digamos, de trueque o de servilismo, como ya veíamos, por las mismas características de la población y que no tienen fronteras delimitadas muy bien como las nuestras, sino la frontera es un río o simplemente una comunidad. Ya el tracoma se había descrito en comunidades de frontera, especialmente de frontera con Venezuela y Brasil, en un grupo indígena que son los Yanomamis, que es, como mencionaba Julián, otro de los grupos que tiene también oncocercosis, y en esta zona además después descubren que hay oro y entonces hay una gran migración de personas y digamos un avanzamiento nuevamente migrante que lleva nuevamente enfermedades a la región. Estos grupos Yanomamis tienen reconocida contacto con las tribus del Alto Río Negro que se continúan con el río Baupés en nuestro país, que son los Macús, los Tucanos y los Arawak. Como veíamos en la historia en nuestro país del tracoma reciente, hasta 2010 se hace la notificación oficial del tracoma por la Organización Mundial de la Salud, especialmente la Organización Panamericana de Salud, quien nos ha acompañado en estos últimos años en el proceso de eliminación. Y pues tenemos datos en el 2012 que permiten establecer la estrategia SAFE y dar las primeras rondas de medicación masiva. Esta medicación masiva, otra de las características que tiene es que no solamente interviene con medicamento oral, como es la citromicina, sino en niños menores de 6 meses está la necesidad de aplicar ungüentos, que lo hacemos, ungüentos de oxitetraciclinas, que se aplican durante 6 semanas 2 veces al día. En estas administraciones se han ganado experiencia y se ha visto que es bajo el cumplimiento de las comunidades indígenas en la aplicación de la oxitetraciclina y contamos hoy día con otra de las opciones terapéuticas que es la citromicina en gotas, que gracias a la donación de la Fundación TEA se ha podido establecer en nuestro país, es uno de los pocos países en los cuales, y el único en América Latina, en el cual se hace la medicación masiva de niños menores de 6 meses con tratamiento tópico, con acitromicina tópica. En 2013 se ve la necesidad de incluir dentro de esta estrategia SAFE la capacitación de cirujanos en el procedimiento para obtener muy buenos resultados quirúrgicos. Si ustedes ven, son personas que tienen una oportunidad quirúrgica y esa oportunidad quirúrgica debe ser, si no la de mejor calidad posible. Entonces, se hace una segunda ronda de medicación masiva y una segunda ronda o una segunda jornada quirúrgica donde ya se cuenta con la capacitación de los cirujanos por la doctora Shanat Merps, que es del Wilmer Eye Institute y que es un aliado en el trabajo con tracoma, especialmente en África. En 2014 se hace la tercera ronda de medicación masiva y se ve la necesidad, después de esa primera experiencia en cirugía, de incluir y de hacer una acción social por parte de las residencias de oftalmología. Entonces contamos desde ese momento con la colaboración de la Universidad de La Sabana con sus residentes, de la Escuela Superior de Oftalmología, del Instituto Barraquer de América con sus residentes, del Hospital Militar y la Universidad Militar con sus residentes, quienes no solamente se ven involucrados en el proceso de atención con los indígenas, sino además de eso en la asistencia en las cirugías. Este es uno de los, digamos, de las imágenes de los pacientes operados y cómo contamos
con recursos como un clamp es diseñado específicamente para tracoma y que después de la experiencia quirúrgica en el Baupés se vio la necesidad de modificar por las características anatómicas y faciales de nuestros indígenas. Entonces se adaptó un clamp más pequeño, un clamp que permitiera digamos, una medida exacta para que la cirugía tuviera los mejores resultados. Como les mencionaba Julián, ha sido todo un proceso en el cual tanto las entidades internacionales como nosotros hemos aprendido de este proceso. Adicionalmente, la presentación de nuestros indígenas y por la visita de estos expertos extranjeros nos han mostrado que es mucho más severa, donde hay no solamente compromisos bilaterales que empeoran el pronóstico de los pacientes, sino compromiso de párpado inferior. Entonces, la Organización Mundial de la Salud y todas las campañas, especialmente en África, dan como indicación la cirugía de párpado superior, pero hemos desarrollado técnicas combinadas en las cuales con los mismos instrumentos que operamos párpado superior los utilizamos para hacer cirugías sencillas, fáciles de aplicar y digamos que sean rápidas para el control de la enfermedad y de los síntomas, no solamente con la intervención de párpado superior, sino de párpado inferior. El Global Trachoma Mapping nos ha dado elementos como el acceso a personal de alta digamos, formación, como los gold standard en diagnóstico de formas agudas de tracoma, quienes han sido los que han hecho el entrenamiento en Colombia, no solamente de la parte diagnóstica, sino del manejo de los teléfonos inteligentes para manejar la información en tiempo real. Esta capacitación que ha tenido Colombia lo ha puesto un poco a la vanguardia de la experiencia en América Latina y ya somos un referente no solamente para la implementación de la estrategia SAFE, sino además como fuente de entrenamiento para otros países. Y esto está dado no solamente por las características del programa, sino porque en Colombia todavía tenemos formas muy floridas de la enfermedad. Entonces, no es posible hacer entrenamiento ya en México, donde el foco está digamos, delimitado en la zona de Chiapas, porque ya las rondas de medicación masiva no permiten que haya cuadros floridos en donde las personas puedan entrenarse o reentrenarse en el diagnóstico, razón por la cual el sitio de diagnóstico en los últimos entrenamientos ha sido escogido Colombia en la región amazónica para traer personal de México y personal de Brasil para ser entrenado en estas formas, tanto agudas como avanzadas. Tenemos, como ya les mencionaba Julián, 7 colombianos que son ya referentes y que pueden ser entrenadores de otras personas que hagan el ejercicio de encuesta en el resto de Latinoamérica. Ha sido un reto por el multilingüismo de nuestras comunidades, la toma de agudeza visual, y hemos tratado de diseñar estrategias que permitan tener datos confiables y que nos hablen de la prevalencia de ceguera específicamente en nuestros pacientes con triquiasis tracomatosa, con diagnóstico de catarata o diagnóstico de pterigio. Las entidades que nos han ayudado no solamente están relacionadas con personal del Ministerio de Salud, con personal extranjero que está muy entrenado en el diagnóstico y en la aplicación de estrategias para la prevención de ceguera por tracoma, sino también otro tipo de colaboración que está incluso ligada al bienestar de las personas que asisten a los talleres o que asisten a las jornadas quirúrgicas. Entonces, la Sociedad Colombiana de Oftalmología, el Instituto Barraquer de América, algunas personas que han querido hacer donaciones han permitido que los niños tengan al menos una cara de felicidad por un momento en el cual puedan compartir alguno de los obsequios que les envían. Esta es una de las reuniones que se hicieron. Ya Colombia ha participado en la formación de nuevos examinadores, de referentes de enfermedades desatendidas. Esta es una reunión en Ceará, en Brasil, en donde tuvimos la oportunidad de entrenar a nuestros entrenadores. Como decía Holman, el primer entrenamiento de Colombia en el diagnóstico estuvo dado por Brasil hacia Colombia. Ahorita es importante reconocer que es Colombia hacia Brasil quien está estableciendo cuáles son los estándares para que nuestros datos y los datos de Brasil, como los de México, Guatemala, Perú y el resto de América Latina, sean en el mismo idioma. Digamos, proceso de estandarización de los datos
ha hecho que se cambie un poco la mentalidad. Cuando nosotros primero pues, comenzamos a hablar de tracoma, nos decían, pero el tracoma no es un problema de salud pública en América Latina, no está reconocido como un problema, en realidad es sacado de todas las agendas, especialmente las oftalmológicas. Hoy día pues, tenemos que reconocer y agradecer que entidades como la Organización Panamericana de Salud reconoce que es tan importante decir que hay tracoma en el país como decir que no lo hay. Y eso ha permitido que en las últimas reuniones se creen estrategias en las cuales se haga tratamiento colaborativo, especialmente de frontera. Nosotros si vemos y reconocemos los mapas, especialmente del BAUPES, vemos que si nosotros hacemos todo el esfuerzo de eliminación, si no concertamos un trabajo en conjunto con gobiernos como el de Venezuela, como el de Brasil, como el de Ecuador o como el de Bolivia o como el de Perú, que son los que comparten nuestro mismo nexo epidemiológico y las mismas características de nuestra población, vamos a tener reinfección de nuestros pacientes y vamos a tener pérdida de un esfuerzo que ha sido muy importante en nuestro país. Entonces ya se están haciendo reuniones en las cuales se busca que ese entrenamiento sea dado a países que vayan a zonas de frontera con el Amazonas y busquen la enfermedad. Como les digo, porque es tan importante reconocer que la hay como que no la hay. Este es parte del mapa donde nos muestra las zonas que ya han sido encuestadas y como vemos el trabajo es muy grande, está todo por hacer. Tenemos departamentos que necesitan la misma estrategia y que necesitan una atención igual a la que llevamos por más de 4 años en el BAUPES. Esta formación de nuevas personas, especialmente de personal indígena, que es invaluable, porque es el que va casa a casa recogiendo datos, es muy importante y es desde la academia la forma de acercarnos y acordar un trabajo en conjunto que permita que este tipo de programas salgan adelante. Esta es una de las fotografías en el último Congreso Mundial de Oftalmología, donde se nos dio un espacio para en un simposio concertar estrategias en las cuales podamos trabajar en zonas de frontera. Y les termino compartiendo una de las reflexiones del doctor Sotomayor, donde dice que no es el trópico la causa de nuestras enfermedades, es nuestra historia económica, social, racial y geopolítica, una sociedad que creció por 300 años en un racismo profundo y nació no de una simple derrota militar indígena, sino de una total subyugación y asimilación. Muchas gracias. Bueno, como ven, la participación de ellos es un ejemplo de una actividad patriótica, convertir la salud pública en un asunto de misión, y no simplemente una actividad de bien vivir. Creo que para todos los colombianos, para nosotros en particular, es un ejemplo extraordinario lo que ustedes están haciendo. Por eso hemos compartido con la Asociación Colombiana de Salud Pública y la Sociedad Colombiana de Historia de la Medicina la condición de que sean miembros de ambas sociedades. Bueno, en primer lugar, yo debo dar un agradecimiento al doctor Sotomayor cuando motivó esta conferencia. Ha sido, digamos, un impulsor también y un mentor para la Asociación Colombiana de Salud Pública. Y decir que la conferencia de hoy realmente nos enorgullece porque muestra una comprensión realmente integral de lo que es el manejo desde la salud pública, pues de un evento importantísimo. Como decimos, son las enfermedades desatendidas y donde realmente se muestra que es posible y es necesario realmente reducir las inequidades que tiene nuestro país. Desde ese punto de vista yo quiero decir que es muy meritorio. Tal vez la conferencia decía que historia del tracoma, pues efectivamente nos muestran la historia, pero también las realidades y lo que está viviendo pues muchos territorios, muchas regiones de nuestro país y del mundo. Y efectivamente nos pone nos motiva más y nos compromete más con el desarrollo de estos trabajos. Hay que resaltar y hay que decir que es un trabajo realmente perseverante. Creo que el trabajo, además de movilización de actores, y ustedes lo mostraron muy bien, no ha sido un trabajo de 3 personas, sino ha sido un trabajo ya de muchos años, donde
múltiples entidades han estado presentes. Comentaban ustedes, por ejemplo, desde unos inicios, pues la participación, por ejemplo, de la patrulla aérea, de diferentes instituciones a nivel nacional e internacional, que lo hace muy meritorio. Si tuviéramos que decir, pues probablemente esto merecería un doctorado honoris causa, pero más que un doctorado, y tal vez yo le comentaba a la doctora Sandra Talero que me decía, no, es que me voy a estudiar salud pública a Johns Hopkins, y yo le decía, pero ¿para qué se va a estudiar a Johns Hopkins si ya hizo su doctorado en salud pública? Pero por supuesto, creo que es valioso porque esa experiencia debe proyectarse a nivel internacional. Todo lo que ha aprendido Colombia es una posibilidad realmente para dar ejemplo y para poder irradiar lo que se está haciendo en el país hacia el mundo. Y finalmente decir que sí se puede. Esto es un ejemplo de que sí se puede, con honestidad, con total perseverancia y con el compromiso permanente, pues, de todos los miembros. Desde la Asociación Colombiana de Salud Pública nos vamos a participar, y pues es el compromiso que hemos hecho con el doctor Sotomayor de hacer una divulgación, pues, permanente a través de todas las redes sociales y a través de todos los mecanismos de comunicación, para que igualmente la Alianza de Asociaciones de Salud Pública de las Américas tengan conocimiento pleno de la conferencia que se ha dado hoy. Entonces, pues vamos a hacer entrega de los certificados de vinculación por parte de la Asociación Colombiana de Salud Pública. Mencionamos que en virtud de los importantes aportes a la salud pública de nuestro país para la eliminación del tracoma, se ha aprobado la vinculación en calidad de miembros honorarios al doctor Julián Trujillo, el doctor Horman Miller y la doctora Sandra Talero. Y le doy la palabra al doctor Sotomayor. Sociedad Colombiana de Historia de la Medicina tiene 3 diplomas que dicen así. La Sociedad Colombiana de Historia de la Medicina confiere el título de miembro activo a la doctora Sandra Elena Talero, expide el presente diploma de acuerdo a los estatutos, Bogotá, abril 13 de 2016, firmado el presidente y señor secretario. Un escudo. Similar diploma para el ilustre biólogo, conocedor de los diferentes ríos del Baupés, Horman Miller Hurtado. Y para el disciplinado y enjundioso Julián Trujillo entrega el diploma. Yo creo que esta reunión ha cumplido la función, y es tratar de generar alrededor de la investigación un orgullo nacional. Entender de que la investigación en Colombia es un deporte extremo, absolutamente maravilloso. Entonces, creo que damos por cerrada la reunión y los invitamos a una copa de vino por cuenta de los señores dependientes. Muy bien, muy bien. Bueno,